revista CNN, donde hoy queremos hablar de lo que pasó entre Israel e Irán y este conflicto que duró 12 días y que por ahora tenemos un alto al fuego. Para profundizar en este tema, tomamos contacto de inmediato con María José Mora, quien es académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. María José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María José, queremos preguntarte respecto de Irán, este país que para nosotros parece ser desconocido. ¿Cómo queda después de estos ataques que le lanza Israel y Estados Unidos? ¿Cómo queda tanto militarmente y al interior del país? ¿Cómo queda la población iraní? Bueno, en primer lugar, decir que Irán, dentro del contexto del mundo musulmán, contrario a lo que todos creemos muchas veces, es importante decir que no es un país árabe, es un país de una cultura distinta, es persa, de una lengua distinta, incluso dentro del Islam, de una variante del Islam que es la variante del Islam chiita. Por eso tiene ayatolás como sistema, ¿no?, teocrático que lidera el país, que no es los mismos formatos que tienen otros países islámicos sunitas. Y por otro lado, decir que a diferencia de otros países de la región, es un país que sí es un país muy bien organizado, es un estado con una larga historia muy antigua, por lo tanto una gran identidad nacional, y que tiene además un ejército muy bien provisto y organizado. Evidentemente ese ejército, comparado con el poder militar que tiene Estados Unidos o que tiene Israel, es mucho menor. Y ya viene desde hace algún tiempo bastante debilitado, producto de las sanciones económicas que se le ha impuesto precisamente por el plan nuclear y por el acuerdo nuclear que había ya desde antes de 2015, ¿no? Y eso ha generado una serie de presiones internas en el país en términos económicos y en otros términos también. A pesar de que tiene, insisto, armas y que lo ha demostrado con los ataques que hemos visto que ha hecho a Israel, indudablemente no tiene la misma capacidad bélica, ya digo, que Israel o que Estados Unidos. Y después de este ataque, evidentemente es un país que queda mucho más desarticulado, es una sensación de mayor inestabilidad. Los iraníes en general tienen y sienten bastante temor, pero además hay que tener mucho cuidado con los análisis que a veces se hacen respecto de si este ataque, por ejemplo, pudiese generar una revuelta que sacara al actual régimen del poder. Y yo creo que ahí eso es un tema mucho más delicado y que hay que comprender las profundas líneas o matices que son las que han hecho que efectivamente Irán hoy día tenga este gobierno de los ayatolá. No es porque sí, hay una historia detrás. Y tampoco tenemos muy claro qué fuerza tiene una posible oposición al régimen y si podrían realmente articularse para poder desestabilizar al actual gobierno, lo cual parece ser en este momento algo muy difícil de definir, ¿no? Por lo tanto, sí queda bastante vulnerable y, por supuesto, su población, lejos de lo que algunos piensan que podría rebelarse contra el gobierno, ha generado una especie de apoyo, ¿cierto?, al liderazgo del gobierno central. María José, y respecto de esto mismo, vimos que Benjamín Netanyahu, cuando anuncia estos ataques, hace un mensaje al pueblo iraní y da a entender entonces que su objetivo también es un cambio de régimen. Vimos que esto, claro, es difícil que se logre. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta rivalidad tan importante entre Israel e Irán? Mira, la historia de Irán y Israel es una historia muy antigua. Yo diría que son de los dos países en la región que tienen una identidad histórica nacional más antigua en el territorio. Y estoy hablando de que se relacionan como países desde el siglo VI antes de Cristo o mucho antes, ¿no? Y contrario a lo que muchos pueden pensar, Irán e Israel fueron cercanos aliados durante todo el periodo del reinado de los Shah, que era el nombre del emperador que lideraba y gobernaba el reino de Persia y más tarde de Irán. Inclusive hasta el último Shah de Persia, que era el Shah Mohammad Reza Pahlavi, ¿no?
Estos ya que van a gobernar con mucho lujo, con mucha pompa y muy desconectados de la realidad social iraní, van a ser finalmente derrocados en una revolución islámica liderada por este grupo de teólogos que son los ayatolás. En realidad, más que nada, una revolución que se va a producir por la misma población iraní, liderados, ¿no?, por las ideas del ayatolá Jomeini. Y desde entonces, de 1979, el ayatolá Jomeini, que asume el liderazgo del país, convoca, ¿no?, a un referéndum en donde hace que la población apruebe una constitución que tiene un marco teocrático, es decir, en donde el Islam o la Shia, la normativa cierto religiosa, es la que define la estructura política. Y bajo esa estructura, Alicia, tenemos un ayatolá que es un teólogo, podríamos decir, de alto rango dentro del Islam, sí, un consejo de expertos no teólogos, que son quienes de alguna manera filtran a todos aquellos que se quieren presentar, por ejemplo, a los candidatos a los cargos públicos, ¿no? Y los iraníes votan libremente, ¿cierto?, por el candidato a presidente, al parlamento. Ese es el régimen, así funciona, insisto, votan, pero de aquellos que han sido como preseleccionados, por decirlo así, por el gobierno, la estructura religiosa. Es decir, es un sistema que tiene dos líneas, ¿no?, la religiosa y la democrática o política. Y por lo tanto, este régimen, que en un momento fue tremendamente apoyado por la población iraní en los años 80, ¿no?, se ha ido con el tiempo anquilosando, ha ido manteniendo una restricción que los jóvenes iraníes, al ver en las pantallas y en las redes sociales, ven que quisieran tener mayores libertades. Y nos dejan claro que recordarán después de la muerte de esta chica Masha Amini, recuerdan la chica del velo, que finalmente va a morir producto de una golpiza, dicen en la policía. Vimos todas esas protestas en las calles que eran en realidad parte de esta resistencia en contra de un régimen que se ha ido poniendo cada vez más restrictivo. Eso es lo que tanto Netanyahu como, cierto, Trump han planteado, es lo que podría ser una revuelta que sacara al actual gobierno de los ayatolás. Pero creo que ahí, como te digo, hay matices mucho más complejos. El actual sistema lleva más de 40 años en el poder, con una estructura además, ojo, en donde hay un ejército iraní, pero también hay una guardia revolucionaria, que la habremos escuchado mucho en las noticias. Y la guardia revolucionaria es un brazo armado que depende directamente del ayatolá. Y ese es un poco el blindaje del poder. Por lo tanto, elucubrar hoy día de cuánta oposición tenemos y cuán organizada está esa oposición como para, cierto, relevar el actual régimen es un terreno bastante impredecible, diría yo. De hecho, en un momento se habló, claro, ya lo decías tú, del hijo del Shah que está en Estados Unidos, pero eso sería retornar a una monarquía que es algo nunca antes visto, creo o no. Mira, lo que pasa es que en el caso de Irán, es muy buena tu pregunta, porque en el caso de Irán nunca tenía un sistema democrático como el occidental. Pasa de tener emperadores o shah a esta revolución islámica que termina poniendo un sistema teocrático político en el poder. Y eso hace que, bueno, hoy día muchos estén hablando de que quizás el hijo del Shah podría liderar esta revuelta para sacar, hipotéticamente, insisto, el régimen. Pero el hijo del Shah es un hombre que prácticamente no ha vivido en Irán, que probablemente conoce o muy poco el tejemaneje del poder interno y que difícilmente se puede prever que haya una cantidad de población importante dentro de Irán que estaría dispuesto a secundarlo, ¿no?, a seguirlo en una presunta revuelta que quitara al ayatolá del poder. No es solo el ayatolá, es un régimen político complejo que tiene muchísimas aristas y muchos brazos, insisto, que no es tan fácil de derrocar y de sacar de un día a la mañana. Presumir, Alicia, que sacar al actual régimen, ¿no?, y que esto se pudiera convertir en un país con el hijo del Shah y con un país democrático, con elecciones, como entiende Occidente, es no comprender mucho la realidad bien profunda de la historia iraní y sobre todo de la historia reciente. Por último, María José, ¿qué pasa con los países que están alrededor de Irán, Arabia Saudita, Qatar, que tienen una estrecha relación con Estados Unidos? Parece que a ellos también no les convenía que escalara este conflicto entre Israel e Irán, ¿no? La verdad es que nadie quiere que ningún otro conflicto siga escalando en la zona.
Desde que Israel comienza su respuesta en contra del brutal atentado del 7 de octubre perpetrado por Hamás, intentando, se suponía inicialmente, ¿cierto?, derrotar a Hamás, y que hoy día ya se ha convertido en una respuesta que el mundo entero ha condenado y ha considerado desmesurada, ¿no?, después de 2 años y más de 50.000 muertos. Nadie quiere que esto siga siendo una escalada en la región. Ahora, Irán, insisto, como es un país distinto de sus vecinos, que son árabes, Irán no lo es, y que siempre ha sido un antagonista regional de Arabia Saudita, que como bien tú dices es un aliado junto con Qatar, Emiratos y otros países árabes de la región, aliados de Estados Unidos, ven también que hay un peligro en términos de que esto se siga escalando y se convierta en un conflicto aún mayor. Nadie quisiera ver hoy día a un Irán desestabilizado y con una crisis interna como lo que ocurrió en Irak después de la intervención de Estados Unidos cuando eliminan, ¿cierto?, a Saddam Hussein. Nadie querría ver una guerra civil ni una guerra de proporciones dentro de Irán, porque es un país muchísimo más homogéneo, ¿no?, que el resto de los vecinos. Y plantándolo así, si tú piensas, Irak es un país que tenía un 60% de la población chiita, 20 kurdos, 20 sunitas. Irán es un país cuya mayoría de la población, casi un 90% de la población es chiita, por lo tanto no tiene estos conflictos internos. Es un país mucho más armado, es un estado mucho más organizado, mucho más libre internamente, por ejemplo, que Arabia Saudita respecto a los derechos de las mujeres, en fin, de la sociedad. Y por lo tanto entrar en un conflicto ahí es un conflicto de palabras ya bastante mayores. Nadie, insisto, quiere ver más crisis porque eso afecta directamente el precio del petróleo. Habrás visto que Donald Trump, que en el fondo pareciera que es el que hace y deshace en este momento en la región, porque es él el que decía el ataque, es él el que nos comunica que hay un cese al fuego, no escuchamos muchas declaraciones de ambos gobiernos implicados, pero la verdad es que solamente al decir que había un cese al fuego disminuye la presión que había, por ejemplo, sobre el precio del petróleo, que ya había aumentado un 7%. No olvidemos que ahí están los países productores de petróleo más importantes del mundo. Por lo tanto, ¿qué represalias podría haber? ¿Qué podría hacer Irán? Es difícil de prever, salvo lo que ya hemos visto, una respuesta de ataques contra bases militares en Qatar, que no es que ataque a Qatar, es que ataca a bases militares norteamericanas en Qatar. Y algunos temen que pudiese bloquear, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que es la salida del 30% del petróleo mundial. Pero tampoco es algo que le convenga al mismísimo Irán, porque no olvidemos que uno de sus grandes acreedores de ese petróleo es China. Claro. Y nadie quisiera tampoco ver a China implicada en un conflicto de estas proporciones. Así es que por ahora yo diría que estamos todos atentos a lo que va ocurriendo. Hoy día leíamos un informe del Pentágono, de la agencia de inteligencia del Pentágono, ¿cierto?, que dice que la verdad es que el ataque que Donald Trump hizo no es lo exitoso, fantástico y perfecto que Donald Trump dice, y que no logró destruir absoluta y completamente estas fases en Fordo profundas de enriquecimiento de uranio, lo que significaría simplemente que esta idea o sueño de Irán de tener, ¿cierto?, una bomba nuclear o algo por el estilo, solamente se ha atrasado en algunos meses, ¿no? Recordemos que es la alerta de que están enriqueciendo uranio a más de un 60% o a un 60% lo que levanta las alertas en Israel, que toma la decisión de este ataque preventivo que hemos visto, precisamente para evitar que lleguen a tener un nivel de uranio enriquecido que sirva para una bomba nuclear. Claro. María José Mora, muchas gracias por acompañarnos y por este interesante análisis para ayudarnos a entender mejor qué está pasando en el mundo. Que estés muy bien y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.